¿Qué habría pasado si, en el año 711, un pequeño grupo de guerreros musulmanes no hubiera cruzado el estrecho de Gibraltar? ¿Cambiaría el mundo para siempre? Este momento aparentemente insignificante marcó el comienzo de una era de encuentros violentos y decisiones irreversibles que moldearían la historia de la península ibérica. La caída de España frente a los moros no fue solo una derrota, sino la chispa que encendió un fuego imparable. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina una tierra donde convergen 3 religiones, donde el eco del muecín se mezcla con el tañido de campanas cristianas y las oraciones en las sinagogas. Allí, durante siglos, las culturas chocaron y se entrelazaron, creando una compleja red de alianzas, traiciones y fervores que definirían el carácter de un pueblo. Esta es la historia no solo de batallas y conquistas, sino del nacimiento de un imperio donde nunca se ponía el sol. Y fuerza invisible impulsó a España a convertirse en la primera verdadera potencia global. Cómo una tierra desgarrada por la guerra y la división pudo alumbrar la era de los grandes descubrimientos geográficos. La respuesta reside en su tormentosa historia, en un proceso llamado la Reconquista, una lucha prolongada y dolorosa para recuperar lo perdido, que templó un carácter único lleno de fervor religioso, violencia y ansias de gloria imperial. Pero antes de esa epopeya, la península ibérica era un mosaico fragmentado. En el siglo V, mientras el Imperio Romano agonizaba, los visigodos, un pueblo germánico, atravesaban Europa con fuego y espada para establecer su reino en Toledo. No un estado unificado, sino una federación de tribus bajo un rey elegido por la nobleza. Una estructura que sembraba conflictos constantes y desconfianza. Los visigodos trajeron consigo el cristianismo arriano, considerado herejía por la Iglesia ortodoxa, alimentando divisiones religiosas. Solo al final del siglo VI adoptaron el catolicismo, una conversión que en teoría debería haber unido la península, pero en realidad profundizó las rencillas entre la élite y el pueblo. La mayoría de la población, descendiente de romanos e íberos, veía a estos nuevos gobernantes como bárbaros invasores, aunque reconocían su autoridad. La vida cotidiana era dura. La mayoría eran campesinos sometidos a los señores feudales. Las ciudades, otrora prósperas bajo Roma, se desmoronaban, el comercio se reducía a su mínima expresión y el conocimiento se refugiaba en los monasterios. El rey era un símbolo débil, y la verdadera fuerza residía en los magnates locales, un equilibrio frágil y tenso que mantenía a la península al borde del caos. Y sin embargo, España no estaba aislada. El Mediterráneo seguía siendo una arteria vibrante de comercio. El oro y la plata de la península, el aceite de oliva, el vino y la lana eran codiciados más allá de sus costas. A través del estrecho, los vínculos con el norte de África permanecían vivos, conectando dos mundos en conflicto, pero también en diálogo. Pero en el sur, en la antigua provincia romana de África, se gestaban cambios que aumentarían la presión sobre esta tierra dividida. Cada decisión, cada alianza rota, cada batalla perdida o ganada, tejía una red de consecuencias que nadie podría detener. Esta es la historia de un lugar donde el destino se forjó con miedo, fe y ambición desmedida. Cada paso hacia adelante era también un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro irreversible que transformaría no solo España, sino el mundo entero. ¿Estás listo para descubrir cómo? ¿Qué decisiones pueden cambiar el destino de un reino? ¿Cómo un solo acto puede desencadenar una cadena de eventos irreversibles? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de la historia
cuando el miedo y la ambición se entrelazan. En el corazón de estas preguntas surge la figura de Roderick, elegido rey por la nobleza visigoda, mientras sus rivales claman justicia y venganza. En el año 710, la muerte del rey Witiza dejó un vacío de poder que no se llenó con sus hijos, sino con Roderick, un hombre ajeno a la línea directa de sucesión. Esta elección dividió a la nobleza visigoda, sembrando las semillas de una guerra civil que desgarraría el reino desde dentro. Mientras la lucha por el trono consumía a los visigodos, en el sur una fuerza emergente observaba con atención, lista para aprovechar la debilidad. En el norte de África, los bereberes, habitantes ancestrales del Magreb, habían encontrado un nuevo camino bajo el estandarte del Islam, una religión que prometía justicia y unidad. Su conversión masiva no solo transformó su identidad cultural, sino que también los alineó con los árabes, quienes en pocas décadas habían extendido su dominio desde Persia hasta Egipto y ahora avanzaban hacia el Atlántico. La proximidad entre el Magreb musulmán y la España cristiana era solo un estrecho de agua, un límite frágil entre dos mundos en colisión. En este contexto, el conde Julián, gobernador de Ceuta y partidario de los hijos de Witiza, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pidió ayuda a Musa ibn Nusair, el gobernador musulmán del norte de África, para derrocar a Roderick. Esta alianza inesperada fue una bomba de relojería. En la primavera del año 711, Musa envió una avanzada liderada por el jefe bereber Tariq ibn Malik, quien desembarcó en la costa sur de la península ibérica. El ataque fue rápido y exitoso, con escasa resistencia y abundante botín, lo que alentó a Musa a preparar una invasión mayor. En abril del año 712, Tariq ibn Ziyad, otro líder bereber convertido al Islam, cruzó el estrecho con un ejército de entre 7 y 12.000 hombres. Su llegada a la montaña que hoy conocemos como Gibraltar marcó un momento decisivo. Según la leyenda, ordenó quemar las naves, sellando el destino de sus tropas. No había vuelta atrás, solo la victoria o la muerte. La noticia del desembarco llegó rápidamente a Roderick, quien movilizó sus fuerzas para enfrentar la amenaza. En julio del mismo año, ambas armadas se enfrentaron en la batalla del río Guadalete. Aunque los detalles son escasos, el resultado fue devastador para los visigodos. Su ejército fue aplastado, y Roderick murió en combate o en la huida. El desastre se profundizó cuando parte del ejército visigodo, leal a los hijos de Witiza, traicionó a Roderick y se pasó al bando musulmán durante la batalla. Esta fractura interna selló el destino del reino, dejando a los visigodos sin liderazgo ni moral para resistir la invasión que se avecinaba. Con la capital Toledo indefensa, Tariq avanzó rápidamente, tomando la ciudad sin apenas resistencia. La caída del corazón político visigodo fue un golpe mortal, que abrió las puertas para la conquista musulmana de gran parte de la península ibérica. Pero esta victoria también sembró nuevas tensiones, pues los bereberes recibieron tierras menos fértiles, mientras que los árabes se apropiaron de las regiones más ricas, generando descontento y rebeliones. En medio de este torbellino de conquistas y traiciones, ¿qué fue del pueblo autóctono? ¿Cómo enfrentaron los habitantes originarios la llegada de conquistadores que no solo portaban armas, sino también una nueva fe y un nuevo orden? La historia no solo es la crónica de batallas, sino también de miedos humanos, decisiones irrevocables y consecuencias que resonarían por siglos en Europa y más allá. ¿Quién decide el destino de un pueblo cuando las alianzas se rompen y el poder cambia de manos? ¿Qué precio pagan aquellos atrapados entre la fe y la supervivencia? En el corazón de Al-Ándalus, estas preguntas solo estaban comenzando a tomar forma, mientras las sombras del cambio se cernían sobre la región.
Según la tradición islámica, los cristianos y judíos recibieron el estatus de dhimmi, protegidos pero subordinados, obligados a pagar un impuesto especial, la jizya. Esta imposición no solo marcó su condición, sino que les permitió conservar sus creencias y costumbres bajo dominio musulmán. Sin embargo, esta frágil coexistencia era con de tensiones que pronto se desbordarían. Los cristianos bajo dominio musulmán, llamados muladíes por su árabe arcaico, comenzaron a abrazar el Islam. Algunos lo hicieron por convicción, otros por pragmatismo. Los musulmanes pagaban menos impuestos y tenían mayores oportunidades para ascender socialmente. ¿Cómo influye la necesidad en la fe cuando el destino mismo parece depender de una elección irreversible? Para el siglo VIII, la población musulmana crecía en Al-Ándalus, alimentada por inmigrantes de África del Norte y conversiones locales. Pero aún eran minoría, apenas un 20%. La tensión latente entre minoría y mayoría solo podía estallar en un momento decisivo, y ese momento llegó con una brutal sacudida en la capital de los califas. En el año 750, un golpe de estado en Damasco derribó a la dinastía omeya. Los abásidas tomaron el poder y eliminaron a casi todos los omeyas. Solo un joven príncipe, Abd al-Rahman, logró escapar, iniciando una huida que lo llevaría hasta Al-Ándalus. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo de la historia o solo postergar la inevitable caída? Apoyado por árabes leales, Abd al-Rahman I se proclamó emir en 756, estableciendo un estado prácticamente independiente, aunque nominalmente subordinado al califa de Bagdad. Este acto audaz marcó el nacimiento de un nuevo poder en la península y abrió un capítulo lleno de conflictos y oportunidades. Los omeyas sentaron los cimientos de una estructura estatal única, mezclando tradiciones árabes, bereberes y locales. Córdoba, bajo su mandato, floreció como una joya urbana sin precedentes en Europa, con una población que en el siglo X alcanzó 400.000 habitantes, superando a cualquier ciudad cristiana. Pero esta grandeza escondía un futuro incierto. La ciudad contaba con más de 700 mezquitas, palacios, baños públicos y bibliotecas. Sus calles pavimentadas y alumbradas contrastaban con la oscuridad y la suciedad que dominaban la Europa cristiana. Sin embargo, el esplendor material no garantizaba la estabilidad política ni la paz social. El reinado de Abd ar-Rahman III, desde 912 hasta 961, fue la cúspide del poder omeya. En 929 asumió el título de califa, rompiendo definitivamente los lazos con los abásidas. Esta decisión no solo consolidó su autoridad, sino que también planteó un desafío abierto a la legitimidad del califato de Bagdad. Bajo su mandato, Córdoba se convirtió en el epicentro intelectual del mundo occidental. La biblioteca del califa albergaba más de 400.000 volúmenes, una cifra inimaginable comparada con las escasas centenas de los monasterios cristianos. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento se convierte en poder y el poder en conocimiento? La Universidad de Córdoba atrajo estudiantes de tierras islámicas y cristianas por igual. Las ciencias, la filosofía, la poesía y la música prosperaron en un ambiente que desafiaba los dogmas de la época. ¿Podría esta convivencia cultural sobrevivir a las presiones externas y a las tensiones internas que se acumulaban silenciosamente? Al-Ándalus, con su civilización urbana vibrante, fue un centro de artesanía y comercio. Los ingenieros musulmanes diseñaron sistemas de irrigación sofisticados que transformaron tierras áridas en campos fértiles. Nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar, la berenjena y el azafrán enriquecieron la dieta europea y su economía.
pero quizás el rasgo más notable fue la relativa tolerancia religiosa. Cristianos y judíos, aunque con derechos limitados, podían practicar su fe y ocupar cargos importantes en la administración. Los judíos, en particular, eran una élite intelectual, políglotas y mediadores culturales, esenciales para el funcionamiento y la estabilidad del emirato. Sin embargo, esta aparente armonía enmascaraba tensiones latentes. La coexistencia se mantenía gracias a decisiones delicadas, a veces forzadas, que podían desmoronarse con un solo paso en falso. ¿Sería posible que un destino tejido con hilos tan frágiles resistiera las tormentas por venir? ¿Cómo pudo un esplendor tan brillante como el de Al-Ándalus desmoronarse bajo el peso de decisiones humanas? ¿Qué miedos ocultos y conflictos internos fragilizaron el corazón de esta joya cultural? ¿Quiénes fueron los artífices de su auge y, sin saberlo, también de su caída? Al-Ándalus vivió un auténtico siglo de oro, un crisol donde la mente humana alcanzó nuevas alturas. Filósofos como Maimónides, poetas como Yehuda Halevi, científicos y médicos tallaron con sus manos el legado de una civilización única. Pero, ¿podría esta luz resistir las sombras que se cernían ya en su horizonte? La arquitectura del Al-Ándalus era un mosaico vivo. Fusionaba la grandeza romana, la majestuosidad bizantina, la profundidad persa y las raíces locales en una sinfonía visual sin igual. La gran mezquita de Córdoba, iniciada por Abd al-Rahman I y perpetuada por sus sucesores, se alzaba como un templo infinito. Sus cientos de columnas de mármol, granito y jaspe, unidas por arcos de 2 niveles, creaban un espacio que se perdía en la eternidad. Sin embargo, esta obra maestra encubría un destino inminente, una fragilidad que nadie quería ver. Cerca de Córdoba, el palacio de Medina Azahara brillaba como un sueño dorado, un tributo del califa Abd al-Rahman III a su amada Azahara. Jardines, fuentes y plantas exóticas rodeaban este prodigio de ingeniería y arte. Pero el esplendor se deshizo como arena entre los dedos. Las guerras civiles del inicio del siglo XI arrasaron con todo, dejando solo ruinas y ecos de un pasado irrecuperable. ¿Quién tomó las decisiones que llevaron a esa destrucción irreversible? La poesía en Al-Ándalus floreció en árabe, cantando la belleza de la naturaleza y el amor. Las formas innovadoras como el muwasha y el zahal rompieron con la rigidez clásica, abrazando el lenguaje cotidiano e incluso palabras romances. Esta revolución en las letras influyó profundamente en la evolución de la poesía europea. Pero detrás de esa creatividad latía una tensión cultural que amenazaba con fracturar el tejido social. La música era el latido mismo de la corte. En ciudades como Córdoba, músicos virtuosos tocaban laúd, rebab, flauta y otros instrumentos, muchos de los cuales dieron origen a términos aún usados en Europa: laúd, guitarra, rabel. Cada nota era un puente entre mundos, una conexión frágil que parecía eterna, hasta que el tiempo demostró lo contrario. Científicos de renombre trabajaron incansablemente: astrónomos, matemáticos, médicos, botánicos y geógrafos. Al-Idrisi trazó uno de los primeros mapas precisos del planeta. Ibn Zur, conocido en Europa como Abenzoar, y Ibn Rushd, Averroes, revolucionaron la medicina. Sus tratados, traducidos al latín, cruzaron mares para alimentar el conocimiento europeo. Pero, ¿qué sucedió con este torrente de sabiduría cuando el poder comenzó a tambalearse? La escuela filosófica de Al-Ándalus, con pensadores como Ibn Baya, Aben Pace, Ibn Tufail y especialmente Ibn Rushd, fusionó la razón aristotélica con el dogma islámico. Sus textos influyeron en la escolástica europea, incluso en la obra de Santo Tomás de Aquino, quien debatió con Averroes, pero reconoció su profundidad. Sin embargo, esta brillantez intelectual
no fue suficiente para frenar el naufragio político y social que se avecinaba. Otra clave vital fue la labor de traductores en ciudades como Toledo, que rescataron textos griegos perdidos para Europa. Aristóteles, Ptolomeo, Galeno. Sin esta herencia, gran parte de la cultura europea habría quedado sepultada en la oscuridad. Pero, ¿qué fuerza pudo preservar esta cultura cuando la violencia y la guerra consumían al andaluz? La vida cotidiana en Al-Ándalus se diferenciaba radicalmente de la Europa cristiana. La higiene era una prioridad, con numerosos baños públicos que promovían la salud y la convivencia. Sin embargo, mientras la sociedad brillaba externamente, las tensiones internas y las guerras civiles comenzaban a corroer su base. El gobernador Abd al-Rahman III, un hábil estratega y administrador, había llevado victoriosas campañas contra los reinos cristianos del norte, realizando más de 50 incursiones, incluso saqueando Santiago de Compostela, centro sagrado de peregrinación. Pero su gobierno también sembró las semillas de la fragmentación. Las decisiones tomadas bajo la presión de la guerra y la política desgarraron lentamente el tejido que mantenía unido el califato, y nada podría detener el colapso que estaba por venir. ¿Qué sucede cuando el poder se fragmenta y la ambición desata el caos? ¿Cómo una tierra rica en cultura puede hundirse en la guerra civil? Tras la muerte de Al-Mansur en el año 2002 y de su hijo Abd al-Malik en el 2008, Al-Ándalus se sumió en un torbellino de conflictos internos. Diversos aspirantes luchaban sin tregua por el título de califa, desatando una guerra civil que desgarró el corazón del califato. Esta lucha intestina no solo dividió territorios, sino que selló el destino de una era. En el año 1031, el califato de Córdoba fue oficialmente disuelto, y Al-Ándalus se fragmentó en múltiples estados independientes, conocidos como taifas. ¿Cómo puede la división política coexistir con un florecimiento cultural? Paradójicamente, la época de las taifas fue también un renacer artístico y científico. Los pequeños reinos competían no solo en batallas, sino en la mecenazgo de las artes y las ciencias. Las cortes de Sevilla, Granada, Zaragoza y Toledo se convirtieron en epicentros de una cultura refinada y vibrante. Poetas y eruditos se desplazaban entre protectores, difundiendo ideas y conocimientos que trascendían fronteras. Sin embargo, esta fragmentación política debilitó la resistencia musulmana frente a una amenaza creciente desde el norte. Los reinos cristianos, que durante siglos habían resistido la invasión mora, comenzaron a avanzar con determinación. Así empezó un proceso implacable: la reconquista, la lenta y dolorosa recuperación de la península ibérica por los cristianos. ¿Dónde nació la chispa de esta resistencia? En las montañas del norte, en regiones que jamás fueron completamente dominadas por los musulmanes. Allí, en los montes de Asturias y Cantabria, surgió en el siglo VIII un pequeño reino cristiano, Asturias. Según la leyenda, fue fundado por el noble visigodo Pelayo, quien en el año 722 derrotó a un destacamento musulmán en la batalla de Covadonga. Aunque probablemente fue un enfrentamiento menor, en la memoria histórica española se convirtió en el símbolo del inicio de la Reconquista. La cueva de la Virgen de Covadonga, donde Pelayo y sus guerreros rezaron antes de la batalla, se transformó en un lugar de peregrinación y santuario nacional. Al principio, el reino asturiano era pequeño y pobre, atrapado entre montañas y mar. Pero sus gobernantes no se rindieron. Poco a poco, extendieron sus dominios hacia el sur y el oeste, estableciendo fortalezas en territorios que hoy corresponden a León y el norte de Portugal. Mientras tanto, en el noreste de la península, otro reino cristiano emergía, Navarra. En los valles montañosos de los Pirineos, sus gobernantes maniobraban entre francos y moros hasta convertirse en actores decisivos de la Reconquista.
Bajo el reinado de Sancho III el Grande, entre los años 1004 y 1035, Navarra alcanzó su apogeo, uniendo por un breve tiempo gran parte de la España cristiana bajo su mando. Pero la muerte de Sancho III desató una nueva división. Su hijo mayor, García, heredó Navarra. Fernando el II se convirtió en rey de Castilla, que hasta entonces había sido un condado dependiente de León. Y Ramiro, hijo ilegítimo, recibió Aragón, que también se independizó. Así nacieron los principales reinos cristianos que protagonizarían la Reconquista. La política de la península seguía transformándose con rapidez. En 1037, Fernando I de Castilla conquistó León, unificando dos poderosos reinos. En 1094, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona se casó con la heredera de Aragón, dando inicio a la unión de Aragón y Cataluña. Y en 1143, en el oeste, surgió el reino de Portugal, que se separó de León y Castilla. El siglo XI fue un punto de inflexión en la Reconquista. La caída del califato de Córdoba y la fragmentación de las taifas crearon una ventana de oportunidad para el avance cristiano. En 1805, Alfonso VI de Castilla y León conquistó Toledo, la antigua capital visigoda. Esta victoria fue tanto simbólica como estratégica, un golpe que resonó en todo Al-Ándalus. Ante esta amenaza, los gobernantes musulmanes buscaron ayuda desesperadamente. Se volvieron hacia la dinastía bereber de los almorávides, que gobernaba en el norte de África, esperando que su intervención frenara el avance cristiano. Pero esta llamada a los almorávides marcaría el inicio de una nueva y peligrosa etapa en la lucha por la península. ¿Qué ocurre cuando la fe se convierte en una espada y las decisiones se tornan en destinos de sangre y fuego? ¿Cómo afronta un pueblo el fin de la tolerancia y el inicio de la intolerancia más radical? En el año 1886, fanáticos que sostenían una interpretación rigurosa del Islam cruzaron el estrecho y destrozaron al ejército de Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino el renacer de una unidad perdida en Al-Ándalus, unificando la mayoría de los taifas bajo un mismo mandato. Sin embargo, la paz que muchos habían conocido se desvaneció irreversiblemente. Los almorávides no solo persiguieron a cristianos y judíos, sino que también se volvieron enemigos de los musulmanes, que no compartían su estricta visión religiosa. El tiempo de la convivencia pacífica terminó abruptamente, y con ello, la fractura social se profundizó. Su dominio se prolongó hasta mediados del siglo XII, cuando fue sustituido por otra dinastía bereber, los almohades. Estos últimos llevaron la radicalidad religiosa a un extremo aún mayor, expulsando o forzando a huir a muchos cristianos y judíos. ¿Podría esta intolerancia frenarse? Pero la Reconquista no se detuvo. Mientras los reinos cristianos avanzaban, surgieron órdenes militares inspiradas por los templarios y hospitalarios: Alcántara, Santiago y Calatrava. Estas órdenes recibieron vastas tierras en las fronteras con los territorios musulmanes. Sus caballeros no solo combatían ferozmente, sino que también forjaban la civilización en las tierras recuperadas, construyendo fortalezas, protegiendo colonos y peregrinos. Pero, ¿cómo se llenaron estos nuevos territorios de vida y esperanza? Los reyes, ansiosos de asegurar su poder, atrajeron colonos de las regiones septentrionales, ofreciendo privilegios inscritos en las cartas llamadas fueros. Muchas ciudades alcanzaron autonomía con derechos de autogobierno. Se formó una clase campesina libre, alejada de la servidumbre feudal que dominaba en otras partes de Europa. Sin embargo, en esas tierras conquistadas permanecía la población musulmana, conocida como mudéjares. Su destino dependía del modo en que caía cada ciudad. Si la rendición era pacífica, se les garantizaba la libertad religiosa y la conservación de sus bienes. Pero cuando las ciudades eran tomadas por asalto, el sufrimiento era inevitable.
esclavitud o expulsión forzada marcaban su futuro. Día tras día, con cada avance cristiano, la situación de los mudéjares se volvía más precaria hasta casi desaparecer. La Reconquista era más que una guerra, era también un choque cultural profundo. Los cristianos absorbieron mucho de la cultura musulmana, en la arquitectura, en la música, en la gastronomía, incluso en el idioma. Así nació el estilo mudéjar, una fusión única de elementos islámicos y cristianos. En ciudades como Toledo y Sevilla, los monarcas cristianos emplearon a arquitectos y artesanos musulmanes para erigir palacios y catedrales que desafiaban las fronteras culturales. La llave de este intercambio fue la Escuela de Traductores de Toledo, creada tras la conquista de la ciudad, donde cristianos, musulmanes y judíos trabajaron juntos traduciendo textos árabes científicos y filosóficos al latín y al castellano. Gracias a este esfuerzo, Europa descubrió los avances de la ciencia islámica y recuperó obras antiguas perdidas, ampliando su horizonte intelectual. Pero la Reconquista no fue un avance imparable y uniforme. Estuvo marcada por períodos de ofensivas rápidas seguidas de largos silencios, momentos donde cristianos y musulmanes coexistían en frágil equilibrio, comerciando y compartiendo ideas. Las fronteras eran porosas y permeables. Comerciantes, diplomáticos, eruditos, músicos y artesanos cruzaban constantemente esas líneas. Incluso algunos caballeros cambiaban de bando cuando caían en desgracia en sus propios reinos y buscaban fortuna bajo gobernantes musulmanes. Sin embargo, la determinación de los reyes cristianos era inquebrantable: acabar con la presencia musulmana en la península. En 1481 comenzó la guerra contra el Emirato de Granada, el último bastión musulmán. Ciudad tras ciudad cayó en manos cristianas, mientras la resistencia musulmana se tornaba desesperada y feroz. Boabdil, conocido como Muhammad XII, último emir de Granada, se enfrentaba a un destino inevitable. El 2 de enero de 1492, la ciudad se rindió. Las condiciones de entrega fueron relativamente benignas. Se garantizaba a los musulmanes la libertad. Pero, ¿qué trágicos giros aguardaban a estos acuerdos en el futuro? ¿Qué precio pagó Boabdil al abandonar la Alhambra? ¿Fue su llanto una derrota o el preludio de un cambio irreversible? Tras dejar atrás Granada, exiliado hacia el norte de África, se detuvo en un paso que hoy conocemos como el suspiro del Moro. Allí, mirando por última vez su ciudad perdida, las lágrimas surcaron su rostro. Su madre, con voz dura, le reprochó: «Lloras como una mujer lo que no supiste defender como un hombre». El fin de una era milenaria se dibujaba en el horizonte, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La Reconquista había concluido tras 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. La caída de Granada en 1492 no solo marcó el fin de un capítulo, sino el nacimiento de otro, mucho más ambicioso y peligroso. Mientras Boabdil lloraba su derrota, en tierras castellanas se gestaba una ambición sin precedentes: la creación de un imperio que dominaría el mundo. Pero, ¿a qué costo? Ese mismo año, Cristóbal Colón, con el respaldo ferviente de Isabel la Católica, se lanzó hacia el oeste, buscando nuevas rutas y horizontes. Su viaje no fue solo una expedición, fue el primer latido de una era de grandes descubrimientos geográficos, una era en la que España impuso su hegemonía global. La unión de Castilla y Aragón, la culminación de la Reconquista y el descubrimiento de América se entrelazaban para formar la base de la primera potencia global de la historia. Sin embargo, este camino no estaría exento de sombras profundas. Isabel y Fernando encararon tempestades internas ligadas por los reinados previos. El reino estaba fragmentado, la nobleza poderosa y desobediente. Su estrategia fue implacable: reforzar la autoridad real,
limitar privilegios señoriales y transformar el gobierno con mano firme. Crearon un ejército permanente y reformaron la administración fiscal con nuevos impuestos y control riguroso. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para lograr su visión? La herramienta más temible para centralizar el poder fue la Iglesia. Gracias al patronato otorgado por el Papa, los reyes católicos lograron nombrar a los altos cargos eclesiásticos, convirtiendo la religión en un brazo del Estado. En 1478 surgió la Inquisición, un tribunal eclesiástico para perseguir la herejía. Al principio, su objetivo principal fueron los conversos, judíos convertidos sospechosos de practicar en secreto su fe ancestral. Pero su sombra pronto se extendió a musulmanes convertidos, los llamados moriscos, y a cualquier disidencia dentro del cristianismo. Este tribunal se convirtió en un símbolo oscuro, un mecanismo que sembró miedo y desconfianza. Aunque la cultura popular exagera su crueldad, la Inquisición española operaba con reglas procesales estrictas, muchas veces más humanas que las de los tribunales civiles de la época. ¿Cuántas miles de vidas se vieron truncadas? Miles, no millones, pero cada una representaba un destino desmembrado en el tejido social. El terror generado llevó a la fuga de intelectuales, médicos y financieros, dejando un vacío que la corona pagaría caro. Pero la sombra más profunda surgió de un edicto implacable. El 31 de marzo de 1492, se ordenó a todos los judíos que decidieran entre la conversión o el exilio en un plazo de 4 meses. Decenas de miles eligieron el destierro antes que renunciar a su fe. España perdió no solo a sus gentes, sino a sus talentos, a sus comerciantes, a sus artesanos. Ciudades enteras, especialmente en Alagón, se sumieron en la decadencia. Una decisión que marcó para siempre la historia y economía del reino. ¿Hasta qué punto el ideal de unidad religiosa justificaba la ruptura del tejido social y económico? Para Isabel y Fernando, la homogeneidad espiritual era un precio a pagar para asegurar el nuevo orden. Sin embargo, para los expulsados, para los perseguidos, la historia fue una cadena de decisiones dramáticas que no tenían vuelta atrás. Una serie de caminos sin retorno donde el miedo y la ambición dictaron el destino de una nación entera. La expulsión de los moriscos, aunque tardía, seguiría la misma senda de dolor y desarraigo. La España que emergía tras 1492 era una nación transformada, sí, pero también fracturada, marcada por decisiones que definirían su identidad y su sombra durante siglos. Cada paso dado por Isabel y Fernando fue un salto hacia lo desconocido, un riesgo que pondría en juego no solo el poder, sino el alma misma de España. ¿Sería su legado una epopeya o una tragedia? El tiempo lo decidiría. ¿Qué significa realmente la libertad cuando la fe se convierte en una sentencia? ¿Hasta dónde puede llegar un reino para imponer su voluntad? ¿Y qué queda cuando las almas se ven forzadas a elegir entre la traición y el exilio? En 1499, a pesar de las promesas en la capitulación de Granada, que aseguraban a los musulmanes libertad religiosa, un decreto devastador dictó que debían convertirse al cristianismo o abandonar Castilla. Así comenzó una tragedia cuyos ecos resonarían por generaciones. No era solo Castilla la que imponía su puño de hierro. En 1502, la exigencia se extendió implacablemente a los musulmanes de Alagón, forzándolos a un destino igual de cruel. Muchos optaron por la conversión superficial, adoptando la fe cristiana solo en apariencia, convirtiéndose en mariscos, pero en sus corazones el Islam seguía vivo en secreto. Este doble juego sembró la desconfianza de las autoridades, que empezaron a perseguir con brutalidad a aquellos que ocultaban sus creencias. Entre 1609 y 1610, bajo el reinado de Felipe III, la consecuencia más trágica de esta intolerancia se desató. Casi 300.000 personas fueron expulsadas de España.
La política de unificación religiosa no solo moldeaba el interior del reino, sino que también servía a un propósito mayor, una expansión imperial justificada por la defensa del catolicismo. Pero ¿a qué costo humano? Isabel y Fernando no solo fueron monarcas, sino guerreros del espíritu. Se erigieron como los protectores de la fe católica, ganando el respaldo del papado en sus ambiciones europeas y legitimando sus expediciones hacia el norte de África y el Nuevo Mundo. Su cruzada religiosa y política tejió las bases de una nación que apenas comenzaba a formarse, mientras las tensiones internas crecían como una tormenta lista para estallar. Pero la creación de una España unificada era un enigma. Castilla y Aragón, dos mundos separados, dos maneras de entender el poder. Castilla, centralizada y con una corona fuerte, frente a Aragón, una confederación de tierras con sus propias leyes, idiomas y derechos. No cabe la centralización absoluta sin sacrificar la identidad, y los reyes católicos respetaron esas diferencias, consciente de que la unidad política no podía imponerse sin fricciones dolorosas. Sin embargo, la influencia castellana era irresistible. La administración y el modelo de gobierno de Castilla se filtraban poco a poco en todos los rincones de la corona. Un paso crucial fue la política lingüística. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática del castellano, dedicada a Isabel, proclamando que el idioma es el alma de todo imperio. Así, el castellano se extendió no solo en la península, sino también en las colonias, convirtiéndose en una lengua global y símbolo del poder español. Mientras tanto, la política exterior tejía alianzas con hilos de matrimonios estratégicos. Las hijas de Isabel y Fernando se casaron con reyes de Portugal, Inglaterra y tierras Habsburgo, mientras el príncipe Juan unió Castilla con los dominios austríacos al casarse con Margarita, hija del emperador Maximiliano. Pero el destino se mostró implacable. Juan murió joven y sin herederos, dejando a su hermana Juana, conocida como la Loca, como heredera de Castilla. Juana, atrapada en la red de sus propios demonios mentales y la ambición política, fue enviada a un matrimonio con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano. De esta unión nació Carlos, un hombre destinado a unificar territorios vastos y diversos bajo un solo cetro: España, los Países Bajos, Italia y las nuevas tierras americanas. Pero este heredero cargaría con la pesada cruz de una Europa dividida y convulsa. En 1519, Carlos fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Su lengua natal no era el castellano, sino el francés y el neerlandés, y su alma estaba dividida entre múltiples culturas. Sin embargo, su misión era clara: proteger la Iglesia católica y sostener el legado de los reyes católicos. España se convirtió en el baluarte de la Contrarreforma, defendiendo la fe con fervor y sangre. La lucha por el control de Italia, iniciada bajo Isabel y Fernando, adquirió una nueva dimensión bajo Carlos V. Francia, bajo los Valois y su rey Francisco I, se alzó como el rival más temible, reclamando el dominio sobre el reino de Nápoles, Milán y más territorios italianos. Las guerras entre estos titanes europeos marcaron el destino de un continente, donde cada victoria y derrota moldeaba el futuro con irrevocable dureza. Así, las decisiones tomadas en la penumbra de palacios y campos de batalla tejieron una historia de poder, fe y sacrificio. Cada elección llevaba el peso de miles de vidas. ¿Qué precio pagó España por su unidad? ¿Y qué queda cuando el deber se convierte en condena? La sombra de esas decisiones aún persiste, recordándonos que el camino hacia el imperio está sembrado de irreversible miedo y dolor. ¿Quién decidiría el destino de un imperio vasto y fragmentado?
cómo afrontar el peso insoportable de una corona que parecía absorber toda esperanza. En 1525, en la batalla de Pavía, el rey francés Francisco I fue capturado, una derrota devastadora que no bastó para sellar la paz. El conflicto entre los Habsburgo y las casas de Valois y Borbón se extendió implacable, consumiendo décadas y vidas en una danza mortal de poder y venganza. ¿Sería este solo el comienzo de un ciclo de decisiones irreversibles? Simultáneamente, al este, la imponente sombra del Imperio otomano se extendía bajo el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. Los turcos avanzaron con una fuerza implacable, arrebatando Belgrado y sitiando Viena, amenazando las fronteras orientales del imperio. En el Mediterráneo, la marina otomana bajo Hayreddin Barbarroja desafió a las flotas españolas y genovesas, una lucha que trascendía lo militar y se tornaba en un choque ideológico entre el cristianismo y el islam. ¿Podría el imperio resistir esta doble amenaza externa? Bajo estas presiones, la carga sobre Carlos V fue abrumadora. A pesar del flujo constante de plata y oro provenientes de las colonias americanas, las finanzas imperiales estaban al borde del colapso. Para sostener sus guerras, Carlos se vio obligado a endeudarse hasta niveles astronómicos, hipotecando ingresos futuros, vendiendo cargos y privilegios. La deuda del imperio se volvió una losa imposible de soportar, una sombra que presagiaba la fragilidad de un poder aparentemente invencible. ¿Qué precio pagaría el imperio por estas decisiones desesperadas? Finalmente, en 1556, debilitado por enfermedades y frustrado por la persistente amenaza del protestantismo, Carlos V renunció al trono. Dividió sus dominios entre su hijo Felipe, quien recibió España, los Países Bajos, territorios italianos y colonias, y su hermano Fernando, quien heredó las tierras austríacas y el título imperial. Carlos se retiró a un monasterio en Extremadura, donde moriría 2 años después, dejando tras de sí un imperio dividido y un legado de decisiones que resonarían con consecuencias irreversibles. Felipe II, en contraste con su padre, era un monarca nacido y criado en España, profundamente arraigado en su tierra y su lengua. Su reinado marcó el apogeo del poder español, un verdadero siglo de oro para la monarquía. Tras trasladar la capital a Madrid, una ciudad entonces modesta, Felipe construyó el imponente monasterio Palacio del Escorial, reflejo de su carácter severo, metódico y su fervor religioso. ¿Podría un solo hombre cargar con la misión divina que se había impuesto? Convencido de su deber como protector del catolicismo, Felipe intensificó la lucha contra el protestantismo y apoyó la contrarreforma con mano firme. Dentro de España, la represión contra los moriscos se tornó despiadada. El levantamiento en las montañas de las Alpujarras, en 1568, fue aplastado brutalmente, y miles fueron desplazados para romper sus lazos comunitarios. Cada medida pareciera cerrar una puerta, pero abrir otra hacia un conflicto aún más profundo. ¿Hasta dónde llegaría la intolerancia de un reino que se creía elegido? El verdadero desafío exterior para Felipe fue la rebelión en los Países Bajos, iniciada en 1566. Lo que empezó como un levantamiento por razones económicas y políticas degeneró en un conflicto religioso cuando el calvinismo se extendió entre la población. Enviando a su temido duque de Alba, Felipe instauró un régimen de terror que ejecutó a miles, pero lejos de sofocar la rebelión, la avivó. Los insurgentes, liderados por Guillermo de Orange, libraron una guerra de guerrillas con apoyo de naciones protestantes y de Inglaterra. En 1581, las provincias del norte proclamaron su independencia, fundando la República de las Provincias Unidas. La división del territorio parecía definitiva y dramática. Sin embargo, la lucha no terminó allí. Al sur, la actual Bélgica quedó bajo control español, mientras que en Inglaterra,
La reina Isabel I respaldaba a los rebeldes y alentaba a piratas como Francis Drake a atacar las posesiones españolas. En 1588, Felipe II decidió lanzar una ofensiva decisiva contra su archienemiga en la isla, una apuesta arriesgada que podría cambiar el curso de la historia. ¿Sería este el último intento desesperado de un imperio al borde del abismo? ¿Cómo pudo una armada tan imponente, la invencible Armada Española, terminar en una catástrofe tan devastadora? El vasto poderío naval de España, que parecía imbatible, fue destrozado por la flota inglesa y por las furiosas tormentas que azotaron las costas de Escocia e Irlanda. Este desastre no solo hundió barcos, sino también el prestigio de un imperio y vació sus arcas. La sombra de esta derrota se extendió como un presagio oscuro sobre el reinado de Felipe II, marcando un antes y un después que nadie pudo ignorar. Pero, ¿qué decisiones llevaron a este fatal desenlace? Mientras la armada se desmoronaba, Felipe II lograba una victoria crucial que parecía devolverle el honor perdido. La batalla naval de Lepanto en 1571. Bajo el mando de don Juan de Austria, su hermano ilegítimo, la flota combinada de España, Venecia y los estados pontificios aplastó al poderoso ejército otomano. Aunque esta victoria no detuvo por completo la expansión turca, envió un mensaje claro: los turcos no eran invencibles. Sin embargo, ¿podría este triunfo cambiar el destino de un imperio en declive? En 1580, Felipe II aprovechó la crisis dinástica tras la muerte del rey Sebastián en Marruecos para anexar Portugal a la corona española. Este acto no solo unió políticamente la península ibérica hasta 1640, sino que también amplió enormemente el alcance colonial español. Brasil, África y Asia pasaron a manos españolas, consolidando un imperio que parecía no tener límites. Pero, ¿qué precio tendría esta expansión para un reino ya agotado por guerras y derrotas? Al final de su reinado, Felipe II gobernaba un imperio que abarcaba no solo España y Portugal, sino también los Países Bajos, el Franco Condado, el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y vastas posesiones ultramarinas en América, África, Asia y Oceanía. Un imperio donde, decían, nunca se ponía el sol. Pero esta gloria territorial escondía decisiones irreversibles y temores profundos. ¿Podría sostenerse un dominio tan extenso sin fracturarse? El corazón del imperio latía en las colonias americanas, conquistadas por figuras legendarias como Cortés y Pizarro, que derribaron imperios milenarios como los aztecas e incas. A mediados del siglo XVI, España dominaba el Caribe, México, Centroamérica, la costa occidental de Sudamérica y las Filipinas. Sin embargo, esta conquista se sustentaba en la explotación brutal de los recursos naturales y la opresión del pueblo indígena. ¿Qué costo humano se escondía tras el brillo del oro y la plata? Las minas de plata en Potosí, en lo que hoy es Bolivia, y en Zacatecas, México, eran el motor económico del imperio. Durante los siglos XVI y XVII, se estima que se extrajeron alrededor de 16.000 toneladas de plata que inundaron Europa. Este flujo masivo de metales preciosos provocó una revolución de precios y una inflación que desestabilizó las economías europeas. ¿Podría el imperio manejar tal abundancia sin caer en la trampa de su propia riqueza? Para gobernar estas vastas tierras, se creó una compleja burocracia encabezada por el Consejo de Indias en Madrid. Las posesiones americanas se dividieron en virreinatos: Nueva España, que incluía México y Centroamérica, y Perú, en Sudamérica. Más tarde surgieron Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Pero la administración no solo era política, también moral y religiosa. ¿Podrían las leyes y la Iglesia contener la brutalidad inherente a la colonización? El famoso Informe sobre la destrucción de las Indias impulsó la promulgación de las leyes nuevas en 1542,
que prohibían formalmente la esclavitud de los indígenas y limitaban el sistema de encomiendas. Sin embargo, en la práctica, estas leyes fueron frecuentemente ignoradas y la explotación continuó sin clemencia. La Iglesia, a través de misioneros como jesuitas, franciscanos y dominicos, intentó proteger y convertir a los indígenas, fundando escuelas y hospitales. Pero, ¿eran estas acciones suficientes para detener la espiral de violencia y opresión? En regiones como Paraguay, los jesuitas crearon reducciones, comunidades aisladas, donde los indígenas vivían bajo la protección de los misioneros, alejados de los colonos. Estas experiencias mostraron que otro camino era posible, aunque frágil y limitado. La economía colonial giraba en torno a la extracción de metales preciosos y cultivos de exportación como el azúcar, el tabaco, el cacao y el índigo. La industria y la artesanía apenas se desarrollaron, pues las colonias eran vistas solo como fuentes de materias primas y mercados para productos españoles. ¿Podría un sistema tan desequilibrado sostenerse a largo plazo? A pesar de estas limitaciones y contradicciones, el Imperio Español se mantuvo como la primera potencia global, un gigante cuya sombra cubría 3 continentes. Pero detrás de esta fachada de poder y riqueza se escondían decisiones que sellaron su destino. Guerras interminables, tensiones internas y una economía vulnerable a sus propias paradojas. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable. ¿Podría el sol de este imperio realmente no ponerse nunca? ¿O estaba destinado a caer en la oscuridad? ¿Qué impulsa a una sociedad a cuestionar su propia identidad? ¿Cómo un pueblo dividido entre herencias y territorios puede llegar al borde de una revolución? En las colonias americanas que España había conquistado, comenzaba a gestarse una conciencia nueva y peligrosa. Los criollos, aunque mantenían intacto el idioma español y muchas tradiciones, empezaron a reconocerse no como españoles, sino como americanos. Esta transformación silenciosa encendió la mecha de una lucha que cambiaría el destino de un continente entero en el siglo XIX. España, en su apogeo, no solo dominaba con poder militar y político, sino que vivía una era dorada de esplendor cultural durante los siglos XVI y XVII. ¿Cómo pudo un imperio con tanta gloria enfrentar luego su propia decadencia? En esta época brillaron figuras como Miguel de Cervantes y Lope de Vega en las letras, El Greco y Velázquez en la pintura, y Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales en la música. Pero esta grandeza cultural no era solo un legado del pasado, era la expresión vibrante de un imperio en su máxima expresión, que pronto se vería amenazado por las dudas internas y las sombras del cambio. Imagina la voz poética de Garcilaso de la Vega, un soldado y cortesano que trajo la poesía española a las formas italianas como el soneto o la canzona. Pero no era solo la forma lo que transformó la literatura, sino la profundidad espiritual de figuras como Fray Luis de León, cuya obra combinaba clasicismo y una intensa religiosidad. Los místicos Juan de la Cruz y Teresa de Ávila desafiaban las fronteras del alma con versos que clamaban por la unión con Dios. Sin embargo, en estas palabras subyacía una tensión, la búsqueda de sentido en un mundo marcado por la incertidumbre y el temor. ¿Y qué decir de Cervantes? Don Quijote no es solo una sátira a las novelas de caballería. Es una lucha eterna entre la idealización y la realidad, entre la imaginación desbordada y la cruda verdad. El caballero andante y su escudero, Sancho Panza, representan esta dualidad que resuena hasta hoy, el choque entre sueños y pragmatismo que cuestiona todo lo que creemos seguro. En esa batalla interior se esconde el preludio de un despertar colectivo y un cambio inevitable. El teatro, por su parte, alcanzó cotas nunca vistas bajo la pluma de Lope de Vega, quien escribió más de 1000 obras, reinventando la dramaturgia para llegar al pueblo llano y a la nobleza por igual. Sus piezas, rebosantes de acción, pasión y humor, rompían con los moldes clásicos y abrían la puerta a nuevas formas de expresión.
Tras él, Tirso de Molina creó al emblemático Don Juan, y Pedro Calderón de la Barca exploró en La vida es sueño las profundidades filosóficas de la libertad, el destino y la ilusión. El teatro no era solo entretenimiento, era un espejo social que interrogaba el alma de España y sus valores más sagrados. Pero la cultura dorada no se limitó a las palabras y el escenario. En la pintura, maestros como El Greco, un griego que fusionó tradiciones bizantinas, italianas y españolas, crearon imágenes de una espiritualidad intensa y casi sobrenatural, con figuras alargadas y colores dramáticos que parecen arder. Velázquez, pintor de la corte del rey Felipe IV, rompió esquemas con retratos realistas de la nobleza y escenas cotidianas, aportando una complejidad psicológica sin precedentes. Sus obras finales, como Las Meninas y Las Hilanderas, desafían nuestra percepción y han influido decisivamente en la historia del arte europeo. La arquitectura también atravesó esta metamorfosis. La gótica y la tradición mudéjar dieron paso al renacentista estilo plateresco, que con su ornamentación detallada parecía obra de joyeros. Más tarde, Juan de Herrera marcó un cambio hacia el rigor y la sobriedad en la construcción del monasterio de El Escorial, un símbolo de poder y fe. En el siglo XVII, el barroco se impuso con fuerza, especialmente en el arte sacro, reflejando la complejidad y el dramatismo de una España que luchaba por mantener su hegemonía y su identidad frente a un mundo cambiante. Finalmente, la música de este siglo de oro representó otra dimensión del espíritu español. Tomás Luis de Victoria, uno de los más grandes compositores del Renacimiento, creó polifonías exquisitas para el culto, mientras Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero completaban esta trilogía de genios musicales. La música no solo elevaba el espíritu, sino que reforzaba la unidad y la fe en tiempos de crisis y de decisiones fatales. Así, cada nota, cada verso, cada pincelada y escena teatral fueron ecos de un imperio en tensión, cuyos errores y aciertos marcarían el destino de siglos venideros. ¿Podría el esplendor cultural detener el inevitable declive? ¿O la fractura entre el viejo imperio y las nuevas identidades emergentes condenaría a España a perder aquel dominio que parecía eterno? La historia no solo es un relato de luces, sino también de sombras, de decisiones irrevocables y de un temor profundo que se fue colando en cada rincón del imperio. La narrativa de un siglo de oro que al final se convirtió en el preludio de una España que nunca sería la misma. ¿Hasta qué punto la devoción religiosa puede coexistir con la decadencia humana? ¿Cómo una gran potencia, colosal y rica, puede caer víctima de sus propios excesos? La España del siglo de oro, vibrante y compleja, estaba a punto de enfrentar decisiones que marcarían su destino para siempre. Los músicos de la época, como los guerreros de la polifonía, tejían sonidos en honor a la Contrarreforma, mientras que la música secular florecía con los virtuosos de la vihuela, que envolvían con sus notas las almas de un pueblo dividido entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, tras esa belleza sonora, se ocultaba un mundo en tensión, un país que se debatía entre la espiritualidad intensa y la cruda realidad cotidiana. ¿Podía un arte tan profundamente religioso ser también reflejo de la humanidad más cruda? Murillo pintaba sus Madonnas con rostros campesinos, humanos, accesibles, mientras Velázquez y Zurbarán mostraban cuerpos reales, imperfectos, con cada detalle anatómico visible. La religión y el realismo, entrelazados en un abrazo inquietante, revelaban una cultura que desafiaba las fronteras entre lo sagrado y lo profano. La poesía religiosa no solo cantaba a Dios, sino que usaba metáforas de amor terrenal para expresar esa devoción, mientras la vida cotidiana y la fe se enfrentaban en un juego constante de contrastes, lo alto y lo bajo, lo ideal y lo real,
lo espiritual y lo corporal. ¿Era acaso esta dualidad la esencia misma de la España de aquel tiempo? Pero toda esta riqueza cultural no escapaba a la mirada vigilante de la Inquisición, que se erguía como una sombra ominosa sobre toda expresión artística o literaria. Intelectuales como Fray Luis de León pagaron con años de prisión el precio de traducir un texto sagrado al idioma del pueblo. La libertad creativa se convertía en una cuerda floja entre la innovación y la condena. Pese a la creencia común, la Inquisición no detuvo completamente el desarrollo cultural. Muchos de los grandes artistas y pensadores del Siglo de Oro eran clérigos o incluso colaboradores del propio tribunal. Pero esta aparente complicidad ocultaba una realidad de miedo y autocensura que presionaba cada decisión, cada palabra, cada pincelada. Mientras tanto, la corona española enfrentaba una crisis de proporciones crecientes. Bajo el reinado de Felipe II, la inmensa riqueza proveniente de las Américas no bastaba para cubrir el enorme gasto militar. Las guerras en los Países Bajos, el enfrentamiento con Inglaterra y Francia, drenaban las arcas del imperio, obligando a declarar múltiples suspensiones de pagos y erosionando la confianza de sus prestamistas. El trono pasó a manos de Felipe III, un monarca sin el vigor ni el talento administrativo de su padre, quien cedió el poder real a su favorito, el duque de Lerma, mientras él se sumergía en los placeres y la inacción. La expulsión en 1609 de los moriscos, una población vital para la economía agrícola, especialmente en regiones como Valencia y Aragón, golpeó duramente la producción y el sustento de muchas familias. Felipe IV intentó renacer la gloria perdida de España, apoyado por su ministro el conde duque de Olivares, pero la realidad era implacable. La máquina imperial se atascaba en la burocracia, el desdén aristocrático y una economía que se desangraba lentamente. Cada intento de renovación parecía condenarse a repetirse en un ciclo de esperanza y fracaso. ¿Fue acaso inevitable la caída? Las causas se entrelazaban como una red implacable. La inflación, causada por la abundancia de plata americana, convertía los productos españoles en poco competitivos, mientras la nobleza, obsesionada con el honor y la pureza, despreciaba el trabajo productivo. El campo languidecía, vastas tierras entregadas al pastoreo de ovejas bajo el control exclusivo de unas pocas familias poderosas y la Iglesia. Los campesinos, sin opciones ni esperanza, abandonaban sus aldeas en busca de un futuro mejor, ya fuera en las ciudades o en las colonias de ultramar. El imperio español, ese gigante que dominaba los mares y las tierras, se hundía lentamente bajo el peso de decisiones que parecían irreversibles. ¿Sería posible revertir la marea? ¿O estaba la España del Siglo de Oro destinada a sucumbir, víctima de su propio esplendor y sus contradicciones internas? Finalmente, el ocaso llegó con Felipe V, nieto de Luis XIV, y la dinastía Borbón tomó el relevo, pero a un precio terrible: la pérdida de todas las posesiones europeas fuera de la península. El poder que una vez fue absoluto se fragmentaba, y con él el sueño de una España invencible se desvanecía en la historia. La pregunta que queda flotando en el aire es clara y demoledora. ¿Fueron estos errores evitables o estaban escritos en las estrellas desde el principio? ¿Cómo pudo una potencia tan grandiosa caer en una espiral imparable de decadencia económica y política? ¿Quiénes pagaron el precio de decisiones que parecían irrevocables? La España del Siglo de Oro, una vez temida y admirada, enfrentaba un destino sombrío marcado por errores profundos y consecuencias devastadoras. La rigidez de las gildas estrangulaba la innovación. Las industrias y el comercio, sometidos a controles férreos, se estancaban mientras los impuestos y la inflación elevaban los precios de los productos españoles a niveles insostenibles. La riqueza procedente de América, lejos de fortalecer la economía,
se filtraba con fluidez hacia los bolsillos de banqueros genoveses, holandeses, ingleses y franceses, quienes controlaban el comercio colonial desde la distancia, dejando a España vacía y vulnerable. Pero no solo la economía estaba en declive. La demografía también se desplomaba bajo la sombra de plagas devastadoras. Durante los siglos XVI y XVII, la peste redujo la población de algunas regiones en un tercio, mientras la expulsión de los moriscos vaciaba vastas zonas rurales. La emigración hacia las colonias, aunque no masiva, drenaba la metrópoli de fuerza laboral valiosa, exacerbando la crisis. El entramado político era un laberinto de divisiones y contradicciones. España jamás fue un estado centralizado. Sus diversos reinos mantenían leyes propias, instituciones independientes y hasta barreras aduaneras internas. Esta fragmentación paralizaba cualquier intento de política económica unificada, sumergiendo a la administración en una maraña burocrática insostenible, lenta e ineficaz. Los cargos públicos se compraban o se entregaban como recompensa sin considerar la competencia, y la corrupción se extendía por todos los niveles, socavando aún más la confianza y eficacia del Estado. Cada decisión se veía envuelta en intereses particulares y favores, retardando respuestas vitales en momentos de crisis. Mientras tanto, la imponente maquinaria militar española se venía abajo. Las tercios, que durante el siglo XVI eran invencibles, fueron superadas a mitad del siglo XVII por ejércitos suecos y franceses más modernos y flexibles. La flota, antaño dominante en el Mediterráneo y el Atlántico, sufría derrotas humillantes ante ingleses y holandeses. La falta de fondos provocaba impagos salariales, miedos y deserciones entre los soldados. La ideología de la Contrarreforma, con su obsesión por la ortodoxia religiosa y el rechazo a las novedades, aisló a España de la revolución científica del siglo XVII. Mientras en Inglaterra, Francia y los Países Bajos florecían sociedades científicas y experimentos innovadores, las universidades españolas persistían en la escolástica medieval, cerrando las puertas al progreso. Esta mezcla letal, económica, política, militar y cultural, formaba un círculo vicioso que atrapaba a España en un declive imparable. Cada derrota, cada pérdida territorial, cada obstáculo burocrático alimentaba el siguiente fracaso, profundizando la crisis sin posibilidad de retorno. Sin embargo, a pesar de esta tormenta de dificultades, el Siglo de Oro legó un tesoro cultural invaluable. El español se extendió a lo largo del hemisferio occidental, convirtiéndose en una lengua global. La literatura alcanzó cumbres eternas con obras como Don Quijote, que permanece como pilar de la cultura mundial. La pintura española, desde el Greco hasta Velázquez, influyó decisivamente en el arte europeo. La arquitectura, desde el majestuoso Escorial hasta las elaboradas iglesias barrocas, embellece ciudades de España y América Latina. La música, la danza y la gastronomía enriquecieron tradiciones universales, mientras la herencia del dominio musulmán se preservaba en monumentos como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla. Pero incluso este rico legado cultural no pudo evitar que las decisiones erradas, las divisiones internas y el aislamiento cultural condenaran a España a perder su hegemonía. ¿Fue inevitable esta caída? ¿O pudo haberse evitado si la historia hubiese tomado otro rumbo? La respuesta queda oculta en las sombras de un siglo turbulento y decisivo. ¿Puede una nación construirse sobre el choque brutal de culturas y religiones? ¿Cómo moldean las decisiones de unos pocos el destino de millones? ¿Y qué queda cuando el polvo de la conquista se asienta y las heridas parecen eternas? La historia de España, tejida con la sangre y la esperanza de visigodos, moros y reyes como Isabel la Católica, nos desafía a mirar más allá de la gloria y la derrota.
La España que conocemos no es simplemente la heredera del poder de Castilla o la corona de Aragón. Es la suma intensa y contradictoria de tiempos, culturas y conquistas. Desde la invasión de los moros hasta la reconquista que parecía definitiva, la identidad española se formó en un crisol de conflictos y encuentros, donde cada elección reverberó con consecuencias irreversibles. ¿Podemos entender la España moderna sin reconocer la sombra persistente del dominio musulmán? Aunque la Reconquista intentó borrar ese capítulo, condenándolo y demonizándolo, el legado árabe persiste en la esencia misma del país, en sus sabores, sus palabras y en la arquitectura de su alma. La cultura no es un lienzo blanco, sino un mosaico fracturado que se reconstruye con cada fragmento heredado. Pero esta interacción cultural no fue pacífica ni armoniosa. Las imposiciones, la violencia y la exclusión marcaron el camino de la historia. La relación de poder entre cristianos y musulmanes, entre conquistadores y conquistados, tejió una red de memoria fragmentada que aún hoy provoca disputas y revisiones. ¿Quién tiene derecho a contar la historia cuando los vencedores y los vencidos la viven de manera tan distinta? Las fronteras de la identidad española no se trazaron con tinta indeleble ni con vencedores absolutos. No hay héroes sin sombras, ni eras sin cicatrices. Cada época, cada decisión, cada derrota y cada triunfo han dejado una huella profunda, difícil de borrar. Esta complejidad nos obliga a renunciar a las verdades simples, a abrazar la ambigüedad y a reconocer que la historia no es una línea recta, sino un mar turbulento. Hoy, cuando el mundo vuelve a enfrentarse a choques culturales y preguntas sobre quiénes somos, la historia de España emerge como una lección vital. Nos recuerda que las culturas no pueden ser islas aisladas, y que el intento de construir identidades puras está destinado al fracaso. La cultura es un diálogo constante, un intercambio que transforma y redefine sin cesar. Pero esta verdad viene acompañada por un aviso sombrío. El intercambio cultural a menudo está teñido de conflicto, abuso y exclusión. La historia española nos muestra que el poder determina qué voces se escuchan y cuáles se silencian, que las heridas del pasado no se curan sin enfrentar la complejidad de la memoria. La historia es un campo minado de interpretaciones, donde las mismas fechas y eventos pueden abrir heridas o cerrar caminos. Así, la España contemporánea no es solo un país con un glorioso pasado imperial, sino un testimonio vivo de la lucha entre luz y sombra, entre unión y división. Es el resultado de decisiones irreversibles que marcaron para siempre su destino. Comprender esta historia es prepararnos para un futuro donde la identidad y la memoria siguen siendo armas y escudos en la batalla por la convivencia. ¿Podremos aprender de estas lecciones? ¿Seremos capaces de mirar el pasado con todos sus matices para construir un mañana menos dividido? La historia de España, con sus caídas y ascensos, con su dolor y su belleza, nos invita a explorar estas preguntas sin respuestas fáciles, porque en ellas viven las decisiones que podrían cambiarlo todo. Comparte tus ideas y temáticas para futuras historias en los comentarios.